al mismo Aitor Fuente. Aitor, Arratsaldeon. Arratsaldeon, chica. Arquitecto o técnico eres, ¿verdad? Musquistarra. Sí, Musquistarra, sí. Y has tenido la idea de un balcón modular y portátil. Primero, ¿cómo se te ocurrió esto? ¿De dónde te viene la idea? Pues se me ocurrió principalmente porque yo como Arantxa tampoco tengo balcón. Entonces, pues bueno, la necesidad agudiza el ingenio y bueno, durante la pandemia y el confinamiento pues surgió el debate de las viviendas que tenemos actualmente, pues bueno, que realmente carecían de ciertas cosas. Entonces se inició un debate de cómo repensar nuestras viviendas y de cómo serían nuestras viviendas post-confinamiento, ¿no? Con espacios multidisciplinares, polivalentes, menos tabiquería para generar sensación de amplitud, y luego los balcones, ¿no? Que muchos y muchas hemos sufrido el no tener esos balcones, y en ciertas etapas de este confinamiento pues hemos estado un poco más agobiados de lo que igual han estado la gente que ha podido disfrutar de sus terrazas, porque podían salir al exterior dentro de sus viviendas, pero podían salir al exterior. Nosotros pues hemos estado, digamos, entre cuatro paredes. Y se me ocurrió así, pues bueno, la idea fue porque yo tengo vecinos que sí que tienen balcón, entonces dije, bueno, pues yo que no tengo, ¿cómo puedo hacer sin tener que hacer obra, sin tener que hacer construcción, digamos, porque sí que hay elementos o sí que hay carpinterías específicas que sirven, que se pliegan y generan un balcón, o sí que se pueden añadir balcón mediante obra, pero yo que no tengo balcón y sin necesidad de obra, ¿cómo puedo llegar a tener un balcón? Manteniendo mi fachada y manteniendo mi ventana. Entonces lo que hice fue diseñar un balcón modular por piezas y que todo el mundo pudiera acoplar a la fachada de la ventana, o sea, la pared de la ventana por el interior, y luego ir montando esas piezas, esa estructura principal con una estructura secundaria y luego unos metacrilatos de cierre, y generar en nuestra propia ventana un balcón. Claro, esto te lo despliegas tú mismo, ¿no? Como si fuera un mueble de Ikea. Tú mismo desde dentro de tu casa te lo vas desplegando, ¿no? Por paso 1, paso 2, paso 3, tuerca Smirnoff, tuerca, no, todo esto, ¿no? Todo explicadito y lo vas desplegando. Eso es. Pero ¿dónde está anclado? Sí, Aitor, no te iba a preguntar. Tiene que estar anclado desde la parte de dentro de la vivienda, ¿no? Esto es, Arantxa. Tenemos hay unos tres mástiles principales que van anclados a la pared interior, que simplemente habría que hacer los agujeros que nosotros haríamos a la hora de colocar unos cuadros en casa. Y luego a esos mástiles verticales se le iría acoplando el resto de estructura principal, que serían los voladizos, que generarían lo que es la base del balcón, y luego pues diferentes piezas que generarían pues bueno, ese balcón. Luego a esa estructura principal mediante tornillería, todo esto mediante tornillería, todo esto y lo demás del balcón mediante tornillería. A esa estructura principal se le colocaría una estructura secundaria que serían las guías de los metacrilatos de cierre, también mediante tornillería, y luego los metacrilatos de cierre. Entonces ya tendríamos un balcón. Y esto lo pondrías y lo quitarías cuando uno lo necesita, ¿no? O tendrías igual que dejar, porque para dejarlo fijo, claro, tendrías que pedir igual permiso a los vecinos o algo así, claro. Sí, esa también es la idea de ser algo, pues bueno, de quita y pon. Entonces, además, este balcón se coloca con la ventana abierta. Nosotros abriríamos la ventana y empezaríamos a colocar el balcón. De hecho, para cerrar la ventana tendríamos que quitar el balcón. O sea, no va a ser algo provisional para siempre que se queda ahí, sino que es un balcón ideado para, en los momentos en que tú quieras, pues bueno, tomar algo, leer un libro, relajarte en el exterior, pero dentro de tu vivienda, poder abrir la ventana, acoplar esa estructura principal, secundaria y metacrilatos y disfrutar de un tiempo en el exterior, pero en tu vivienda.
Aitor, y esta idea, la verdad es que me tiene entusiasmada, y eso que yo tengo balcón, es que me parece que la gente le deis a la cabeza de esta forma para ver cómo podéis organizar una cosa así. Yo os admiro, de verdad, ¿esta idea es una idea así, sin más, o piensas comercializarla? ¿Crees que puede tener salida en el mercado? Pues fue una idea sin más. Realmente fue una idea como una reflexión más dentro de ese debate generado en torno a nuestras viviendas, ¿no? Pero sí que es cierto que me gustaría continuar, y estoy dando pasos pues para ver hasta dónde puede llegar y si puede resultar útil para el común, vamos. Si puede ser útil para el público en general. Me gustaría continuar y de hecho estoy dando pasos. Me imagino que habrás patentado la idea. Pues es una pregunta, es una buena pregunta. No está patentada. No está patentada. ¿Sabes por qué? No, pero es que no puedo patentarla. ¿Por qué? Porque, ya te digo, surgió como una reflexión. Entonces yo lo publiqué, lo divulgué, digamos, ¿no? Divulgué lo que es la plantilla y demás. Entonces, al estar divulgado, ya no se puede patentar. Ah, claro. Entonces, ahora, si alguien quiere... si a alguien se le ocurren cosas, a partir de ahora que sepa que no lo divulgue, que lo patente y luego ya una vez concedida la patente que la divulgue. Ya, tú que has querido tener un acto generoso con la humanidad para que sepan los pobres enclaustrados en sus casas sin balcón que hay una posibilidad técnica de tener un balcón portátil, mira que al final igual se va a hacer otro rico, que hay mucho jeta por ahí, se va a hacer algún otro rico con tu idea. Pues nada, pero disfrutaremos de balcones, no te preocupes. Aitor, tú que eres arquitecto técnico, ¿no? ¿Por qué en los últimos años? Porque, a ver, los que yo, por ejemplo, que he vivido de cría, nací en Cruces, ¿no? Pero vivía en una casa de los años 70 y tenía un balcón. En la casa que vivo actualmente es un edificio todavía más viejo y tiene balcón. ¿Por qué en los últimos años, no sé, de los últimos 20 años hacia acá, se han hecho colmenas, casas tan feas, sin balcón, todas con ventanucos pequeños? ¿Por qué? Ya. Pues, a ver... esto todo depende de la promoción que sea, ¿no? Entonces sí que es cierto que en los años 70 las viviendas iban con balcón, muchas de esas viviendas que tenían balcón se cerraban esos balcones para aprovechar espacio interior y luego a partir de ahí pues sí que hemos visto promociones que no contaban con esos balcones que promociones anteriores tenían. Y luego también depende un poco también, pues eso ya te digo, de la promoción, del promotor, de la promotora. Pues en el mínimo continente, el máximo contenido. Entonces, si colocas un balcón en una vivienda, son metros que realmente no están dentro de la vivienda, con lo cual, pues bueno, ahí está. Entonces, en el mínimo continente, como decía, pues máximo contenido. Entonces, se han creado viviendas, se han hecho viviendas pues eso, sin balcón. Y ahora, lo que pasa también, claro, no teníamos balcón, pero ese espacio exterior que no teníamos en nuestras viviendas, lo hemos suplido hasta ahora con la calle, ¿no? Teníamos un ritmo de vida que pasábamos muy poco tiempo en casa, y ese poco tiempo en casa lo utilizamos pues, para dormir y lo justo, entonces lo suplíamos con la calle. Ahora hemos estado un tiempo pues eso, en nuestras casas, de manera, pues digamos, obligada, nos hemos dado cuenta de que realmente nuestras casas, por sí solas, carecían, pues bueno, del confort adecuado. Entonces, las promociones que sigan, las promociones que vendrán a partir de ahora, podrán acoplar, no, sino que podrán incorporar esos balcones o terrazas que ahora en estos momentos nos hemos dado cuenta de que realmente eran una necesidad es una necesidad más dentro de los espacios, de los distintos espacios que hay en las viviendas. Entonces, puede que se incorporen esos balcones o terrazas. Lo que pasa es que tenemos un parque inmobiliario, el 70% del parque inmobiliario vasco es anterior a 1980. Entonces, sí que es cierto que las promociones futuras podrán incorporar esos balcones o terrazas, pero el 70% del parque inmobiliario, gran parte de ese parque inmobiliario no cuenta con balcón o terraza y no contará con balcón o terraza, con lo cual en ese debate generado de repensar nuestras viviendas tanto en el interior como en el exterior, pues es donde podrían casar
este balcón universal. Claro, sí. Tienes ahí nicho de mercado, totalmente. Desde los años 90. Desde los años 90 hasta la actualidad, ahora que digo yo que los arquitectos aprenderán la importancia de construir casas con balcones, ahí tienes ahí como 20, 30 años de nicho de mercado, que habrá mucha gente que esté viendo Tele7 y diga, pues efectivamente, yo no tengo balcón, y me he dado cuenta ahora de la comodidad que es tener balcón. Yo alguna vez lo he contado aquí, yo en mi balcón, no ahora en el confinamiento, tengo una hamaca y veo la tele desde el balcón, abro las puertas, pero desde hace años. A mí el balcón me parece una cosa comodísima, te permite ahora los días que hace bueno estar casi como si estuvieras en la calle pero viendo la tele y en el salón de tu casa. O sea, a mí, yo cuando he visto todas estas casas que en los últimos años se iban haciendo sin balcón, me chocaba para alguien que se ha criado como yo, tanto como cuando vivía con mi mamá como en mi casa, que siempre he tenido balcón. Me chocaba que las casas no tuvieran balcón. Me imagino que entonces lo que has querido también es hacer una reflexión, a ver si tus compañeros de profesión, cuando diseñen, a partir de ahora, diseñen con balcón también. Efectivamente, pero bueno, efectivamente, tienen que diseñar los compañeros de profesión con balcón, pero también la promotora claro. tiene que tener en cuenta que el balcón, digamos, es necesario. O sea, un arquitecto le dejas un folio en blanco, le dejas la plantilla del ordenador en blanco y te puede hacer maravillas, pero cuando le acotan lo que es pues bueno, el diseño y los metros cuadrados útiles, aprovechables, pues entonces el arquitecto y el proyectista se tiene que amoldar a esas aportaciones que le dan. Entonces, los arquitectos, los promotores y el común, o sea, el público en general. Entonces, al igual que, como esto surgió también como una reflexión, al igual que normativamente hay unos mínimos metros cuadrados para la cocina, para un baño, para las habitaciones, también normativamente, cara a futuro, tendría que haber unos mínimos, en este caso, de, las viviendas tienen que tener un mínimo de exterior para poder ser realmente 100% confortables. Entonces, ya te digo, esto surgió con una reflexión y esa reflexión lleva a otras tantas que las ideas por sí solas no pueden avanzar. Entonces las ideas tienen que estar acompañadas de un marco normativo que las hagan funcionar. Entonces ya te digo, es todo un conjunto de reflexiones. Sí, porque si hubiera ese marco normativo, claro, algunas promotoras dirán, yo por ahorrar unos chines sale más barato construir igual sin balcón. Y si hubiera un marco normativo que te diga, no, un piso en realidad es confortable, reúne unas condiciones objetivas de habitabilidad, si tiene una pequeña zona exterior, si hubiera un marco normativo, pues ya al final todas las casas tendrían un balcón. Eso es. Arantxa, no sé si... Sí, a mí me queda una duda. Me ha encantado tanto con el balcón este que nos a mí me ha encantado. Una duda que tengo. A ver, lógicamente la anchura del balcón es la de la ventana, ¿no? Pero en la profundidad, ¿tienes un, no sé, 1,5 metros, 1 metro? ¿Tiene un...? Hay profundidad, sí, Arantxa. De hecho, esta idea fue inicialmente, pues yo le puse una profundidad, ¿no? Una profundidad de 1 metro. Pero me di cuenta de que con ese metro nosotras desde el interior no podríamos llegar a esa profundidad, con lo cual reduje esa profundidad desde la línea exterior de fachada, de la línea exterior de fachada a la profundidad total del balcón serían 50 centímetros, más el paquete de fachada que tenemos, que rondan los 30 centímetros, serían 50 más 30, 80. Entonces tendríamos un balcón de 80 centímetros de profundidad. Oye, Aitor, ¿y el peso? ¿Qué peso aguantaría ese balcón? ¿Para una persona? ¿Para dos? El peso aguantaría el peso. Sí, es una estructura metálica y unos metafilatos de un grosor de 3 centímetros que aguantarían. Aguantarían 2 personas para que nos tomemos un vinito. Eso me gusta. Es que además en las imágenes resulta llamativo eso, pues una persona o 2 personas ahí cómodamente, tomándose una maiquetaco, un marianito ahí que llama la atención. Te está dando el airecito. Te está dando el aire, el sol. La verdad es que está muy original. Muy original. Sorionak desde aquí por haber tenido esa idea
y ya me gustaría que el día de mañana me vengas diciendo, pues mira, al final que me hice rico vendiendo balcones de estos, que se ha visto que el metacrilato se ha visto en esta crisis sanitaria, que vale para un roto y para un descosido, ¿eh? Lo mismo para hacer viseras, que para hacer pantallas, que para hacerte un balcón. Así es, viva el metacrilato y los sanitarios. Es que ricasco, Aitor, muchísima suerte, ¿eh? Y a ver si te haces rico con la idea, que te lo mereces. Bueno, pero si no, tendremos barco, no te preocupes. Si una cosa u otra, tendremos barco. Gracias por habernos atendido y habernos explicado tu idea. Es que ricasco, agur, hasta otra. Agur. Agur. Bueno, pues ya la tienes. Aitor Fuente, arquitecto técnico.